sobre la problemática del patrimonio municipal de Urrao, un espacio académico y ciudadano que busca fortalecer el diálogo en torno a la protección de nuestro legado cultural, histórico, arquitectónico y cultural. Agradecemos la presencia de todos los representantes del sector privado, de los miembros de la comunidad y de todos los asistentes que hoy nos acompañan para pensar juntos el futuro de nuestro patrimonio. Para iniciar formalmente este evento, invitamos a Erika Durango, miembro del Centro de Historia, a dirigir unas palabras de bienvenida. Buenas tardes. Soy Erika Durango y mi misión hoy como miembro del Centro de Historia no es solo abrir esta jornada, sino abrir nuestros ojos a una verdad profunda. La historia no es un libro que se lee, sino una casa que se habita. Miren a su alrededor, el patrimonio Urrao no está solo en el pasado, está vivo, respirando en el trazado de nuestras calles, en las técnicas de la tapia pisada de las casas más antiguas. Ustedes, los ciudadanos, son los depositarios de este legado. Pero esta tarde vinimos a hablar de la fragilidad de esa memoria material. La ponencia de la Corporación Centro de Historia nos confrontará con un hecho crítico. A pesar de nuestro inmenso valor, la gran mayoría de nuestros bienes arquitectónicos carecen de protección oficial como bienes de interés cultural BIC. Esta ausencia de blindaje legal es lo que nos lleva a debates dolorosos, como el que rodea la Casa Consistorial, donde un estudio patológico nos obliga a decidir entre la reconstrucción de la memoria o el abandono de una historia compartida. En los próximos minutos les entregaremos datos, propuestas y una hoja de ruta, pero les pido algo más importante. Utilicemos esta jornada no solo para reflexionar, sino para activar el compromiso cívico. El patrimonio Urrao exige que pasemos del sentimiento a la acción. Bienvenidos a la conversación que definirá si nuestra identidad sobrevive o si se desvanece por falta de compromiso legal y colectivo. Muchas gracias. Agradecemos a Erika por estas palabras de bienvenida. A continuación, daremos inicio al primer momento de esta jornada, la presentación de la ponencia titulada La fragilidad de la memoria material, desafíos y propuestas para la protección del patrimonio histórico y arquitectónico en Urrao, a cargo de José William Rueda y Luis Miguel Gil, miembros del Centro de Historia de Urrao. La presentación de la ponencia es estimada en unos 25 minutos. Invitamos a todos los presentes a escuchar con atención esta ponencia que propone una reflexión sobre los retos actuales que enfrenta nuestro municipio en la conservación de su patrimonio material y arquitectónico. Muy buenas tardes para todos y todas. Es muy importante ese nombre que desde el Centro de Historia le hemos querido dar a la ponencia. Dice fragilidad de la memoria material. Esa palabra fragilidad significa mucho. Desafíos y propuestas para la protección del patrimonio histórico y arquitectónico en Urrao. Eso de la protección y del desafío, pienso yo que son dos palabras muy claves, porque nosotros, después de que el bien se ha perdido o hemos desconocido o hemos dejado pasar por alto, es que venimos a valorar y a buscar cómo es que vamos a proteger cosas que hemos dejado pasar por alto, no dependiendo solamente de una administración, sino también de una comunidad. Vamos para introducción. La presente ponencia, elaborada por la Corporación Centro de Historia de Urrao, busca visibilizar la situación actual del patrimonio arquitectónico y cultural del municipio, analizando tanto sus valores históricos como los riesgos que enfrenta. Esto es algo muy importante. Se habla de enfrentar riesgos, y los riesgos se dan de todas las partes. O sea, hay la comunidad, hay algo que es muy preocupante
diría yo, y es el desconocimiento del valor cultural del patrimonio. Porque cuando desconocemos el valor cultural de lo que es el patrimonio, nosotros simplemente nos reflejamos y miramos una puerta o una ventana y de pronto creemos que por su arquitectura tiene un valor. Pero yo pienso que si ese valor no trasciende, o sea, detrás de esa puerta no hay una historia para contar, no hay algo que le dé una proyección y cierto valor a ese bien cultural, lo vamos a dejar ir. Esto no tiene importancia para nosotros. Aquí dejamos ir una esquina muy importante que era el Club Toné. Y simplemente llegaron, compraron, no sé qué pasó con la administración, autorizaron, tumbaron. Ustedes no saben la cantidad de historia que cayó cuando cayó ese inmueble. Vamos, tumbemos. Igual, uno desconoce, pero entre la administración y las personas que conceden la licencia para, digamos, la transformación de esos bienes, no sé qué tanta información se tiene del valor cultural de ese inmueble, qué es lo que ha venido pasando en Urrao. Aquí lo más importante no es proteger, aquí lo más importante es dar a conocer el valor de ese patrimonio cultural, porque si no identificamos, si no nos damos cuenta qué tan importante es para nosotros, no lo vamos a defender, no nos vamos a preocupar porque ese patrimonio verdaderamente tenga una proyección como bien cultural. La protección del patrimonio histórico y arquitectónico es un desafío que involucra no solo a la preservación de bienes materiales, sino también a salvaguardar de la memoria colectiva y la identidad cultural de las comunidades. Urrao empezó con unos ranchitos en barro, en paja. ¿Y quiénes eran los habitantes de Urrao? Eran indígenas, teníamos negros, pero teníamos unos personajes muy importantes que eran los españoles. Estos españoles llegaron aquí a Urrao, se establecieron en el Valle del Penderisco, vieron la economía tan grande en cuanto a la agricultura, el comercio y la minería que tenía esto, que de alguna forma se estancaron aquí y se fueron aglomerando y se fue dando la necesidad de ir creando unos caseríos. Ahí donde tuvimos ranchitos de paja, después pasamos al rancho de Cancel y después pasamos al de Bareque y luego al de La Tapia, viéndose ya la necesidad de crear o de trazar un municipio en cuanto a la zona urbana, como se necesitaba por la aglomeración que había allá y por la gente que estaba llegando de Santa Fe de Antioquia. Continuamos. Justificación. Las edificaciones, los espacios públicos y los trazados urbanos no solo son testigos materiales de procesos sociales, políticos y económicos pasados, sino que también representan un potencial estratégico para el fortalecimiento de la cohesión social, la educación patrimonial, el desarrollo turístico sostenible. Me preocupa mucho lo del turismo, porque es que aquí el turismo de pronto hace a un lado precisamente esto que tiene que ver con el patrimonio del municipio en cuanto a las viviendas. De pronto se dedicó el turismo de Urrao a mirar los paisajes, a ver la producción de café y a mostrar, pues igual es válido, pero siempre me he dado cuenta que en cuanto al patrimonio inmueble se habla muy poco, se desconoce muy poco en la parte turística. Nosotros veníamos haciendo recorridos desde el año de 1919, cuando existían los vigías del patrimonio, y habíamos levantado varios, ¿cómo se dice? Varios sitios, teníamos un listado, ¿sí? O sea, habíamos hecho un recorrido, habíamos distinguido ya cuáles eran esos bienes culturales inmuebles que de pronto valía la pena conservar, pero todo se queda como así. Aquí tenemos, y de ahí no pasamos. Por un lado, el reconocimiento de la importancia de conservar inmuebles emblemáticos. Por otro, la presión de procesos de modernización urbana que, si no se regulan, pueden comprometer la integridad del centro histórico y de las edificaciones tradicionales. Ahí tenemos el ejemplo de la carrera 31.
que empieza desde la Quebradita y termina arriba en Buenos Aires. En la peatonal, en realidad, hubo o existen 3 casas que todavía tienen esa fachada colonial muy importantes, hechas por don Eugenio Arroyave, mi abuelo, quien también tuvo que ver con el levantamiento de la farmacia samaritana, un estilo colonial muy bonito y que en algún momento, precisamente por esa falta de desconocimiento del valor cultural de esas viviendas o de esos locales, se dejó, se cambiaran, se modernizaran y se actualizaran, no sé, dependiendo de quién o quién autoriza, si la administración o simplemente se dispone por ser un bien privado. Pero la verdad es que esa fue una de las partes más afectadas que tenemos en este momento. Continuamos. Marco histórico y contextual del patrimonio arquitectónico en Urrao. A lo largo de casi 2 siglos de existencia, el proceso histórico de Urrao ha dejado marcas tangibles en su tejido urbano. Si bien se pueden identificar diferentes etapas de desarrollo arquitectónico y urbanístico, resulta difícil precisar con contundencia cuáles procesos sociales, políticos o económicos incidieron de manera directa en la configuración actual del patrimonio. Igual era lo que mencionaba ahora. En un principio, en el año más o menos de 1800, cuando se asientan o hay un asentamiento ya grande y se crea la necesidad de unos ranchos o algo para viviendas, entonces es ahí donde Urrao, de por sí su situación donde está ubicado, era un punto o un paso muy importante, porque venía mucha gente de Santa Fe de Antioquia que iban precisamente a explotar la minería y iban con el comercio hasta los lados del Pacífico o el Murrí Bajo. Continuamos. Durante los años de 1994 y 1995, el Departamento de Antioquia, a través de grupos de extensión cultural, realizó un proceso de valoración del patrimonio urbanístico de varios municipios, entre ellos Urrao. Como resultado, se elaboró un inventario compuesto por 48 fichas que documentan edificaciones, sectores paisajísticos y culturales, espacios públicos y construcciones institucionales, tanto del área urbana como una hacienda cercana. O sea, se hizo un rastreo. Del Instituto de Cultura vinieron, hicieron un rastreo, miraron si esto valía la pena tenerlo como un bien cultural del municipio. Y otra de las cosas fue que también, por dar cumplimiento al POT del 2000, se hizo un rastreo y simplemente un inventario y se incluyeron y se declararon patrimonio cultural del municipio algunos bienes de interés, pero sin conocer el valor cultural, o sea, si se acreditaba o no. Se dice aquí, a lo último, el área urbana como una hacienda rural cercana. Cuando hablan de ella, están hablando del Espinal, la hacienda de 1825. Hoy el propietario es Juan Pablo Montoya. Lleva su nombre por lo del gobernador. ¿Quién me regala? El gobernador, no, el del Espinal, el del Espinal. Bueno, qué pena. ¿Cierto que no sale en el canal? Claro. Entonces, mirábamos que la hacienda del Espinal es una de las haciendas más antiguas, de 1825. Su propietario es Juan Pablo Montoya, quien voluntariamente, sin convenios con la administración municipal, ha estado encargado de ella y le ha estado haciendo su debido mantenimiento de acuerdo a las necesidades que se han presentado. Hace poquito vi que estaban cambiando unos estacones grandes de madera que fueron traídos de Santa Fe de Antioquia para reponer. Esta es la hacienda que se conserva como todavía con ese rasgo colonial, pero no podemos desconocer que existe también la hacienda de San Dimas, la hacienda de la Unión,
que fue inclusive hecha antes que la de El Espinal, porque esta fue en 1781, la hizo Juan Pablo Montoya, un corregidor español que estuvo por acá. También estuvo la Sabaneta, que lamentablemente se tumbó cuando se iba a realizar la plaza de mercado. Y está la hacienda de Potrerito, muy importante porque allá nació alguien, no recuerdo, pero tuvo que ver con la gobernación de Antioquia. Continuamos, yo sé, maestro, que está. Para terminar mi parte, dice panorama del patrimonio arquitectónico y monumental de Urrao. El inventario patrimonial de Urrao incluye una serie de edificaciones y monumentos que, más allá de su valor estético o funcional, constituye referentes identitarios para la comunidad. Aunque algunas de estas construcciones han sido modificadas, todavía conservan rasgos arquitectónicos originales y reflejan tanto el proceso de colonización antioqueña como la evolución urbana del municipio. Cuando hablamos de estos monumentos, yo recuerdo que el monumento a la madre fue un homenaje que se hizo en el año de 1947 y punto. Esa imagen o esa escultura contaba con un obelisco casi de 3 metros, que terminaba en una punta muy bonita, con una lámpara y unas escalas a los laterales. A medida que van transcurriendo los años, las administraciones van reduciendo y van permitiendo que se tumbe y se modifique hasta terminar en nada. O sea, de un valor tan grande como se le dio en el pasado, se va disminuyendo. Listo, compañero. Buenas tardes para los presentes aquí. Mi nombre es Luis Miguel Gil, yo soy historiador y pues soy docente también de la institución educativa Escuela Normal Superior Sagrada Familia. La parte que yo les voy a hablar ya es lo que continúa de la exposición que nos hizo Don William. Básicamente Don William lo que genera es un contexto arquitectónico, histórico, cultural, en el cual se refleja que el espacio que nosotros habitamos está cargado de muchos sentidos, de muchos significados, más allá de las formalidades que nos puede dar que un bien esté nombrado como de interés cultural o patrimonial. Sin duda que es algo pues que no tiene aquí tanto el municipio, pero que no le resta pues como importancia. Hacemos por favor. En la elaboración con el clic. Durante la elaboración de la ponencia, nosotros nos dimos cuenta de varios como cuestiones que tenían en vilo el proceso mediante el cual cuidamos el patrimonio en Urrao. ¿Cuál es el primero de estos? Que nuestro PBOT no está actualizado, ¿cierto? Al no estar actualizado y incluso más allá de que no esté actualizado en el PBOT del 2000 y que estamos en el 2010, aparecen 21 veces la palabra patrimonio. Incluso hay unos bienes inventariados, como dijo Don William, pero no se cumplió con su protección, ¿cierto? En algunos casos se argumenta que al no estar pues legalmente valorados a nivel departamental o nacional, pues pierden como cierto valor, lo que ha permitido que las administraciones y los privados pasen como por encima del valor cultural y social que ellos tienen. Sin embargo, esta parte pues me parece importante. La ausencia de declaratorias no implica que el patrimonio de Urrao carezca de valor, y es todo lo contrario, ¿cierto? La falta de declaratorias lo que representa básicamente es que desde la parte municipal, de las administraciones, pero también desde las comunidades se ha olvidado el patrimonio, ¿cierto? Se le ha olvidado ascenderlo a ese lugar legal que le da protección, más allá de que ya la importancia la tienen, las estructuras están, han moldeado el paisaje. Ustedes que habitaron aquí desde hace muchos años, pues algunos, casi todos los que estamos presentes aquí según veo, han habitado muchos años Urrao y pues por lo tanto tienen esa relación directa con el territorio, saben que es importante, saben las historias de sus calles, pero a la vez, y eso es algo que a culpa creo que a todos los urraeños, hemos dejado su protección de lado, por lo menos desde la parte legal. Nosotros durante la elaboración de esta ponencia nos reunimos con varios actores claves y encontramos unos retos que enfrenta el patrimonio de Urrao, ¿cierto?
Existe el reconocimiento informal de las estructuras, pero no el formal. Y eso ha llevado, digamos, a numerosos problemas que enfrentan las estructuras y como tal la memoria de los urraeños. Lo resumimos en estos, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el patrimonio urraeño en este momento? Primero, que no están inscritos en el PBOT que los brindaría los de protección legal, y esto está unido pues a una dinámica municipal en el cual tenemos un PBOT desactualizado en el cual no están los bienes, y incluso algunos de los bienes que están en ese inventario del año 2000 no se han protegido, ¿cierto? Entonces tenemos no solo una falta de tenemos una falta de reconocimiento, sino también de cumplir lo que ya reconocimos, porque es que, por ejemplo, en el año 2000, pues yo no vivía aquí en Urrao, todavía era un niño que vivía lejos, pero en el 2000 ya la casa consistorial se tenía presente como un bien importante. ¿Cómo es que en 25 años una estructura tan grande que está ubicada de manera central pasa de ser funcional o parcialmente funcional en ese momento a estar actualmente en malas condiciones y en posible derrumbe pues, o colapso de estructura? Tenemos un problema que lo identificamos con la secretaria de Planeación que nos acompañó como uno de los actores claves de la investigación, y es que, claro, no hay unas políticas públicas concretas que hayan perdurado a lo largo de los años. Entonces, lo que dice ahorita don William, y es, claro, la protección del patrimonio depende del que da la licencia para la construcción, pero el que da la licencia también cambia cada cierta cantidad de tiempo. No hay una política clara y a veces se deja construir, a veces no, a veces la fachada es importante, a veces no. La falta de continuidad en la política pública nos tiene en un panorama que básicamente reúne una arquitectura que va perdiendo cualquier tipo de homogeneidad, ¿cierto? La arquitectura urraeña está en ese riesgo, que es una arquitectura que ya no se puede ubicar en el tiempo ni en el espacio, porque varían sus fachadas. Por ejemplo, en el tiempo hay algunas de tapia, pero ya muchas no lo son, y así. Bueno, la falta de importancia para muchas administraciones de conservar el pasado es clara, a pesar de que en el primer POT del 2000 se tenía claridad, algunas estructuras no se hizo la protección, no se revisaron, no se hizo cumplir y pues termina afectando. Tenemos una cuestión aquí, y es que yo creo que a veces los interesados en el patrimonio olvidamos que muchas de estas edificaciones son privadas. En el caso de Urrao hay una cualidad, y es que la mayoría de las estructuras que posiblemente puedan ser categorizadas como bienes de interés cultural y patrimonial están en manos de privados. La idea es que el privado se puede integrar de manera económica, social y cultural a la conservación de estos espacios, porque tampoco es justo que los que quieren conservar el patrimonio limiten también el usufructo de las propiedades. Claro, el propietario debe poder usufructuar, si él tiene la propiedad debe poder ganar con ella, pero siempre unida a la conservación del patrimonio. No es lo uno o lo otro. No puede ser, yo tumbo porque es viejo, o no tumbe porque es viejo, ¿cierto? Hay que encontrar un equilibrio en el cual yo no dejo que usted tumbe, pero es porque le brindo ayudas o le brindo oportunidades de que usted pueda conservar su estructura y yo a la vez pueda conservar el patrimonio urraeño mientras usted tiene ganancias y puede vivir de ello. Continuemos. La agüita ya sí me sirve. Ya. Entonces, nosotros desde el Centro de Historia, entonces al ver, digamos, como esta encrucijada en el que nos encontramos, en la cual no hay unas políticas públicas concretas, hay unas presiones del mercado, hay una presión del tiempo y del espacio que nos están destruyendo las estructuras y las están debilitando, pues proponemos y presentamos estas 6 propuestas. La primera ya se está llevando a cabo, por fin yo creo que el municipio de Urrao está actualizando su PBOT. Digamos que nosotros hemos intentado averiguar cómo va la cuestión del patrimonio, pero acceder a la información es muy confuso, no sabemos qué estructuras se están teniendo en cuenta. Digamos que tal vez porque el PBOT está en una fase muy preliminar, no sabemos qué parte del patrimonio se está teniendo en cuenta, qué estudios, cuáles son las bases bibliográficas, no sabemos nada de eso, pero entendemos y suponemos que este nuevo PBOT, que igual se va a demorar varios años,
va a aportar elementos muy importantes para la conservación de nuestro patrimonio municipal. Le proponemos a la alcaldía la elaboración de un plan municipal de patrimonio. Este plan debe superar, digamos, con creces el periodo en el cual se transcurre una alcaldía, ¿cierto? Una administración municipal dura 4 años, pero la protección del patrimonio debe ser permanente. La elaboración de los planes municipales de patrimonio es constante, pero debe estar presente, ¿cierto? No se puede tener un plan este año y el otro no. No se puede tener una administración que cuide el patrimonio y la otra no. Se deben crear planes que den continuidad a la conservación, a la visión de patrimonio. ¿Qué entendemos como patrimonio? No puede cambiar de una administración a otra, y eso hay que entenderlo, hay que promoverlo, ¿cierto? Entender el patrimonio siempre de la misma manera, porque puede pasar, como ya ha pasado. Nosotros en el Centro de Historia hemos visto cómo algunos bienes que eran categorizados han sido demolidos o sus fachadas modificadas. ¿Por qué si ya estaba categorizado como patrimonio se modifica y bajo qué pretextos? ¿Cierto? Porque no hay una continuidad. Esto se puede solucionar con las elaboraciones de los planes de patrimonio municipal. Entendemos también que es importante las intervenciones. Hay gente que vive todavía en estas estructuras, no son estructuras abandonadas, y por lo tanto deben ser intervenidas, no solo para el cuidado del patrimonio, sino para el cuidado de las personas que viven en ellas. Pero estas intervenciones se deben ajustar a una normativa básica en el cual el patrimonio y el ser humano puedan convivir de manera armónica. Proponemos también, buscando la integración del patrimonio a la sociedad, que se generen programas de capacitación y sensibilización, que es algo básico en el patrimonio. Hoy en los colegios públicos, pues, que hay Urrao de los pocos municipios que yo conozco que no tienen colegios privados, pero bueno, en los públicos no hay un plan de patrimonio en los programas educativos. Nosotros no sabemos cuál es el patrimonio de aquí, y eso hace que tampoco lo cuidemos, porque claro, ver una casa que se está cayendo no es ver patrimonio. El patrimonio es cuando yo esa casa, a pesar de que está vieja, a pesar de que tiene paredes podridas, pues identifico que ahí está la historia de mi municipio, identifico que hay factores que están en el presente que provienen de esas estructuras o que se soportan en ellas, que es como la casa consistorial. Yo, por ejemplo, llegué a vivir Urrao hace 2 años, pues a uno lo deja el bus en el parque, y lo primero que uno ve es un edificio que antes estaba cubierto de verde, con unos trapos gigantes, y luego de al lado ve un edificio que se está cayendo, ¿cierto? Es un panorama extraño por un municipio tan grande. O estamos en la modernidad o estamos en el pasado, y porque hay como un choque tan presente en el lugar en el que llegan las personas. Con los programas de capacitación y sensibilización eso se ahorraría. Podríamos saber qué es lo patrimonial, por qué es importante y cómo defenderlo. Proponemos que se haga la gestión de recursos y alianzas estratégicas, porque, como lo repito, no es solo obligar a los dueños de los bienes de patrimonio que protejan esas estructuras, es integrarlos para que la protección sea fácil, para que la protección sea armónica y para que se pueda realizar. Cuando uno mira los lugares intervenidos para la protección del patrimonio en Colombia, es normal que se hagan a través de alianzas público-privadas. ¿Por qué? Porque mantener bienes antiguos es muy difícil, porque conseguir los recursos es muy difícil y muy complicado. Entonces se requiere de las alianzas para poder cuidarlos, sostenerlos en el tiempo. Lo último, la proyección turística, lo que decía el compañero José William. Es que aquí en Urrao hay mucho turismo, pero generalmente es turismo ecológico, que no está mal. Pero ¿por qué ese municipio no puede también tener turismo urbano? ¿Por qué no pueden venir y visitar las calles, conocer estructuras? Uno hablando con don William, por ejemplo, se da cuenta que este municipio tiene 2 estructuras muy grandes que fueron teatros, que se crearon en la década de los 50. Eso en la mayoría de los pueblos de Antioquia no existe. Muchos municipios de Antioquia en la década de los 50 simplemente eran un conjunto de casas con una iglesia en la mitad. Eso es una realidad, pero Urrao no. Urrao ya estaba avanzado. Urrao tenía unas estructuras que sirven para la cultura en un momento en el que la cultura no era tan importante. Entonces, ¿por qué esas estructuras se hicieron? ¿Por qué ya no está? Eso puede estar en las notas de patrimonio turístico y cultural de nuestro municipio. Digamos que esta ponencia, más allá de poner como las claridades del Centro de Historia, yo creo que nos obligan a algo, y es a entender
el patrimonio no solo como las estructuras que están legalmente certificadas como tal, no el patrimonio entenderlo solo como los edificios antiguos, no entender solo el patrimonio como los lugares por los que yo pasé, es una mezcla de todo esto y muchas cosas más, es el pasado, es el presente y es el futuro de donde nosotros estamos. El patrimonio trasciende la legalidad, pero la necesita para poder mantenerse. El patrimonio está presente pues en esta historia urraeña, un municipio lleno de historias por contar, que las tiene y que ahora no las deje perder, pero también, pues esto lo remarco, debemos buscar la manera en que el patrimonio se cuide cuando, pues, o se cuide mejor cuando intervengan tanto las administraciones como los privados como la comunidad en general. Defender el patrimonio es mantenerlo en pie, pero también que las personas que lo habitan puedan vivir bien. Muchas gracias. Agradecemos profundamente a los ponentes por su exposición, que nos permite comprender la urgencia de preservar nuestros bienes patrimoniales y de pensar en estrategias colectivas para garantizar su permanencia en el tiempo. Damos paso al segundo momento de la jornada, el conversatorio, problemática del patrimonio municipal de Urrao, un espacio de diálogo abierto entre distintos actores de nuestra comunidad. A los presentes, en un momento, luego de este conversatorio, tendremos un espacio para preguntas o comentarios, los cuales haremos a través del micrófono que tenemos allá. Entonces, ahorita damos paso a esas inquietudes o comentarios que tengamos. El conversatorio, problemática del patrimonio municipal de Urrao. Los panelistas invitados representan tres perspectivas claves para comprender la situación del patrimonio en nuestro municipio. Agradecemos su permanencia en este espacio que busca abrir una reflexión conjunta sobre la problemática del patrimonio municipal de Urrao. Este conversatorio complementa la ponencia que acabamos de escuchar, titulada La fragilidad de la memoria material, desafíos y propuestas para la protección del patrimonio histórico y arquitectónico en Urrao, y busca propiciar un diálogo entre distintos actores sociales interesados en la conservación de nuestro patrimonio. Inicialmente estaba prevista la participación de un representante de la administración municipal, quien por motivos de fuerza mayor no nos puede acompañar. Aún así, consideramos fundamental continuar este diálogo con las voces que hoy están presentes, porque el patrimonio nos pertenece a todos y su cuidado requiere el compromiso colectivo. Pero agradecemos la presencia de Melissa Arroyave de la Administración Municipal. Invitamos a este conversatorio a Cristina Duque, propietaria de un bien de interés patrimonial, y al señor Álvaro Salazar, ciudadano comprometido con la defensa del patrimonio local. A ambos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Podemos pasar. El bloque 1 de este conversatorio es comprender la problemática. Para iniciar, quisiera plantear una primera pregunta general
que nos ayude a ubicar el tema en su contexto actual. Pregunta 1. Desde su experiencia, ¿cuáles consideran que son las principales problemáticas que enfrenta hoy el patrimonio histórico y arquitectónico de Urrao? Le damos la bienvenida a Cristina y luego a Donald. Buenas tardes para todos. De antemano, muchísimas gracias al Centro Histórico por la invitación para estar en este espacio acompañándonos. Al escucharlos hablar, a todos, tanto la presentación que hizo José, Luis Miguel, o sea, definitivamente no sabemos lo valioso que tenemos en Urrao como patrimonio histórico y cultural. Les cuento que desde mi experiencia personal, yo me di cuenta por casualidad, buscando algo totalmente diferente en el PBOT, que la dirección de mi casa aparecía como un bien reconocido como patrimonio. Simplemente ahí escrito, porque creo que la mayoría de los urraeños desconocemos que tenemos estos bienes tan supremamente valiosos. Entonces creo que una de las principales dificultades es que no sabemos, desconocemos, los urraeños no sabemos lo que tenemos. Ay, sí, mira esa fachada tan bonita, colonial, histórica, de tapia, pero no sabemos el valor que tiene, no le damos el valor. A nivel particular, yo le doy el valor a mi casa, porque es mi casa, pero qué rico podría ser llegar, sensibilizar, comunicar, dar a conocer a los urraeños y de esa manera tener ese sentido de pertenencia para que le demos ese valor a lo que tenemos y de esa manera lo podamos transmitir a las personas que vienen a visitar a Urrao. O sea, yo lo escucho hablar en este momento y yo decía, Dios mío, ¿por qué mi hijo no está aquí en este momento? Tiene 10 años y qué importante que él estuviera aquí, escuchando lo que estamos hablando, para que él, como mi hijo, como urraeño, le dé el valor a mi casa, que es su casa, y a todas estas otras casas que son estos bienes patrimoniales, y conocer su origen. Mi mamá es Rosaura Duque, mi casa está ubicada en la carrera 31, número 3188, en el barrio Palenque, el balcón de la fachada verde, de los pocos balcones que quedan en esa cuadra, contando también el de los Cotizos, que aún se conserva, y el que en algún momento fue la casa de don Ricardo Escobar. A nivel personal, escuchar a mi mamá, que es una historiadora que es agradable escuchar, contar los orígenes de esta casa y quiénes vivieron ahí inicialmente y cómo llegaron a vivir esa casa. Qué rico, qué bonito poder conocer esas historias y esos orígenes. Entonces, los escucho hablar de todo esto y es esa, sí, es comunicar, es sensibilizar, es empoderar para que le demos el valor, lo bonito que tenemos. No son simplemente casas de tapias, no es simplemente la fachada bonita, la ventana de comino crespo, la puerta de comino crespo. No, todo ese origen, toda esa historia que hay ahí. Muchas gracias, Cristina. Álvaro Salazar, ciudadano comprometido con la defensa del patrimonio local. Le repito la primera pregunta. Sí. Bueno, un saludo cordial para todos ustedes. Agradecerles su presencia al Centro de Historia por poner de presente una reflexión tan interesante para el municipio. Me alegra muchísimo encontrar aquí en el recinto ciudadanos comprometidos, encontrar pues Álvaro como concejal, bienvenido, y toda la institucionalidad que debería estar presente aquí, porque este conversatorio, más que para nosotros, es para quienes tienen el poder
camino de la conservación del patrimonio arquitectónico histórico. Melissa, importantísimo que estés acá representando al municipio porque ustedes tienen en sus manos todas las acciones que tienen que ver jurídicamente con este tema. Bueno, me tomé la molestia de revisar la bibliografía en el país y creo que son elementos comunes. Ya Luis Miguel y José William los trataron ahorita, los relacionaré rápidamente y me detendré en 2 o 3 de ellos. Hay una agenda institucional sobre patrimonio en Urrao, hay problemas económicos, no hay conciencia y no hay valoración del patrimonio arquitectónico, hay carencia de un plan de manejo e intervención del patrimonio arquitectónico, no hay apoyo a los propietarios de los bienes patrimoniales, hay intervenciones no autorizadas, hay cambios en los usos del suelo, falta apoyo estatal, hay laberintos burocráticos y hay intervenciones lamentablemente por presiones políticas. Esa es, en términos generales, la realidad de Urrao. Este conversatorio y esta reflexión sobre el tema deben permitir la construcción de una agenda para que, si bien, señor concejal, no hay un instrumento a nivel de acuerdo municipal, estamos con el reto, efectivamente, de construirlo para blindar, proteger y apoyar todo lo que es la conservación de patrimonio histórico. Hoy los urraeños no quisieran que sus bienes estuvieran incluidos como bienes de conservación, porque para ellos implica un problema en cualquier trámite que tenga que ver con ellos, porque están bloqueados, y están bloqueados para cualquier modificación entre comillas, pero a su vez están bloqueados para proyectarse realmente como un bien patrimonial. Entonces esto se convierte en un problema para el desarrollo del municipio, y aquí veo personas muy importantes también del sector turístico, que ese es uno de los elementos que es fundamental también dentro del desarrollo turístico del municipio. La casa, el parque de un municipio, su centro patrimonial, es la sala de un pueblo. Y cuando, como usted decía, Luis Miguel, llega y se baja en la sala de un pueblo y lo que encuentra es que la sala está derruida, pues eso le lleva a usted un impacto ya en la imagen que tiene ese municipio, y por supuesto vamos a tener entonces grandes dificultades en todos los órdenes de tipo social. Urrao es una sociedad fragmentada, dividida, que espera que desde la institucionalidad se dé ejemplo con la norma, pero a su vez que todos los actores sociales realmente conversen con la comunidad. Y tú lo dijiste ahorita también, Luis Miguel, la educación no conversa con la sociedad. El plan educativo municipal es un documento en teoría, pero no conversa con la realidad municipal. Por eso es perentorio la construcción de un plan municipal de conservación del patrimonio histórico. Y un tema importantísimo, Melissa, que es bueno que lleves y que Álvaro Fernando, debe haber un manual de patrimonio arquitectónico que haga esa transición entre quien recibe esa dependencia tan importante en ese sentido a quien llega a asumir las riendas de ese despacho, porque entonces ese lapso frágil que no corresponde a nadie hace o ha llevado a que no se tomen determinaciones importantes cuando se trata de conservar el patrimonio. Es decir, nadie sabe nada que está pasando, y no es culpa del funcionario, no, de ninguna manera. Es que no existe el documento, no existe la carta de navegación, no existe el norte para un municipio, entonces se cometen tantos errores. Yo creo que ahí están los grandes problemas que tiene el municipio. No hay una agenda en ese sentido, no hay un manual de patrimonio, la relación, afortunadamente la escasa relación de bienes que hay en este momento sobre patrimonio, que en mi criterio es muy exigua, es muy cortica. Urrao tiene muchísimos más bienes, pero ¿qué nos ganamos con que se reconozcan más si no hay apoyo institucional y no hay recursos? Eso genera entonces realmente un problema grave, vuelvo y repito, para quienes tienen un bien
con esa condición de patrimonio declarado, no formal o informal, pero que de todas maneras no hay unas condiciones institucionales y jurídicas claras de cómo se debe intervenir esos bienes en el tiempo. Muchas gracias. Vamos a continuación con el segundo bloque, experiencias, retos y responsabilidades. La pregunta 2 para Cristina. ¿Cuáles han sido los principales retos y aprendizajes que ha tenido al ser propietario de un inmueble declarado bien de interés patrimonial y qué oportunidades o limitaciones ha encontrado en este proceso? El reto ha sido la conservación de la fachada de mi casa, del balcón, porque es una construcción de hace más de 100 años y el balcón está al límite de la acera. Hoy por normatividad en las construcciones el balcón debe estar adentro. Entonces se nos presenta una situación, yo creo que hace esos mismos 100 años, al ser una calle principal donde siempre han transitado las líneas escaleras hacia las veredas y ahorita también vehículos de tráfico pesado como son camiones, camabajas, tractomulas. Ese balcón ha sido golpeado desde que yo tengo uso de razón. Actualmente yo vivo y duermo en ese balcón y me he despertado a las 4 o 5 de la mañana cuando siento que le pegan el golpe, porque ahí queda clavado el camión o la camabaja que lleva la máquina, o sea, toda esa situación. A nivel personal y familiar, he buscado soluciones, me voy a la alcaldía, me voy a hablar en el tránsito, de tránsito me mandan para planeación, de planeación me mandan para obras públicas y siempre se queda en el aire. Solucionen literalmente como puedan, ¿sí? Una respuesta que me dieron finalmente era que creo que entonces había que mirar y bajar el balcón y entrarlo para que quedara por dentro del límite de la acera. Eso es absurdo, ¿sí? La última situación que se presentó a guarda de tránsito y me dijeron, no, lo que pasa es que los carros de carga pesada a cualquier hora y en cualquier momento pueden pasar por ahí, porque en la variante, en la curva del cementerio, ahí no les da para girar, entonces se tienen que meter por aquí. Entonces, con todo el respeto, desde el municipio he buscado a nivel personal apoyo y respuestas, y hasta el momento no los hemos encontrado, lo que quiere decir que mi casa, ¿sí?, como bien patrimonial y particular de nosotros, sigue expuesto todo el tiempo a tener daños. Busco de manera personal, porque promuevo el turismo y la conservación de estos bienes, me siento orgullosa de tener esa casa, de vivir en esa casa. Busco mantenerla, busco tener el balcón limpio, organizado, con flores, para que sea algo bonito, agradable, llamativo para la comunidad borraeña, para el turista, pero frente a esa situación nos vemos tristemente afectados. Entonces sí es supremamente importante que haya algo escrito donde se nos apoye, donde se nos valore, donde se nos respete en este aspecto para poder mantener y conservar. Tercera pregunta para el señor Álvaro Salazar. Desde su labor y observación como defensor del patrimonio, ¿qué papel considera que debe jugar la ciudadanía frente a la conservación de estos bienes y cómo podemos fortalecer la apropiación social del patrimonio en Urrao? Muchas gracias. Uno de los temas principales en este sentido es el fortalecimiento institucional
y el fortalecimiento de las organizaciones de tipo social. Justamente yo pienso que uno de los temas o de una de las instituciones que ha puesto sobre el tapete el debate y el análisis de las situaciones de patrimonio en Urrao han sido el Centro de Historia y la Sociedad de Mejoras Públicas. Hemos llevado esa reflexión a la ciudadanía para que todos nos comprometamos. Yo pienso que desde estas organizaciones es fundamental también liderar la construcción. Yo lo planteé hace ya unos 4 años que Urrao debería construir, y debería haberlo hecho ya, una agenda. Para aquel entonces la planteaba 2040, hoy yo creo que debemos de construir una agenda 2050 que involucre todo lo que es la visión futura de Urrao en los diferentes elementos, entre ellas el tema de patrimonio arquitectónico y patrimonio histórico. Las sociedades no pueden avanzar al garete, es decir, sin un norte claramente. Cada gobierno que llega pues estructura y más bien improvisa un plan de desarrollo y un plan de gobierno, pero ese plan de desarrollo y ese plan de gobierno no conversan con la realidad del municipio, porque son más bien situaciones coyunturales para salir y cumplir la ley, pero no realmente porque llevan un proceso de secuencia con respecto a lo que debe ser la realidad en los diferentes órdenes de la vida social. Y el Centro de Historia lo acaba de decir acá en una de sus conclusiones: debe haber una permanencia, una política permanente de intervención sobre el patrimonio arquitectónico que no dependa de la coyuntura, sino que dependa propiamente de un plan de mediano y de largo plazo que efectivamente haga que estas políticas sean exitosas. Entonces, la presión de las organizaciones, porque todos nosotros, desde cualquier organización que estemos, tenemos una casa común, y es esta. Entonces, cuando el Centro de Historia piensa sobre el patrimonio, cuando la Sociedad de Mejoras Públicas piensa sobre el tema del patrimonio, cuando ASO Comunal piensa sobre el patrimonio, cuando las organizaciones de mujeres piensan sobre el patrimonio, yo pienso que tenemos unos elementos comunes. Tenemos la responsabilidad de construir colectivamente el norte y el desarrollo de nuestro municipio, pensando todos los aspectos de la vida social, entre ellos estos que son fundamentales. ¿Por qué razón? Porque es el futuro del municipio, porque es la economía, porque es la posibilidad del desarrollo turístico en un municipio estructurado y bien organizado. Yo pienso que ese papel protagónico de la sociedad civil permitirá la reflexión también sobre la ciudadanía y sobre la institucionalidad, para que tengan en cuenta y propongan a nivel del consejo, a nivel de alcaldía, todo lo que es la proyección de conservación patrimonial del municipio de Urrao. Damos paso al bloque 3, la casa consistorial entre la demolición y la reconstrucción. Para cerrar este espacio, quisiera que centráramos nuestra reflexión en un tema que hoy ocupa gran parte de la conversación pública en el municipio: la situación de la casa consistorial de Urrao, uno de los pocos inmuebles reconocidos oficialmente como bien de interés patrimonial municipal. Como es de conocimiento general, un reciente estudio patológico ha evidenciado un deterioro estructural importante, lo que ha abierto el debate entre dos posturas: la demolición total o la reconstrucción y reforzamiento del edificio. En este sentido, quisiera preguntarles, pregunta 4. ¿Cuál es su punto de vista sobre esta situación? ¿Qué consideran que debería prevalecer en la toma de decisiones frente a la casa consistorial? ¿La conservación por medio de la reconstrucción o la demolición? ¿Y qué implicaciones tendría cada una de esas alternativas para el patrimonio y la memoria del municipio? Escuchando hablar a Luis Miguel cuando llegó a Urrao y se encuentra con este cuadro en todo el marco del parque de Urrao, creo que a nivel general, tanto urraeños como visitantes, cuando pasamos por el parque, y quizás a los urraeños se nos vuelve parte del paisaje, pero todos quisiéramos ver esa casa, creo yo, linda, hermosa, o sea, reconstruida, con un buen mantenimiento y todo esto. Entonces, pues para mí lo ideal sería
mantener la casa. Realmente desconozco pues a nivel de ingeniería, arquitectónico, escuché en el programa pues escuché hablar a la secretaria de planeación de que hay como más de 20 puntos críticos, ¿cierto? Entonces yo la verdad no tenía pues como el criterio de la autonomía para decir túmbenla, restáurenla, ¿cierto? Pero lo ideal, decían lo que desean, es que la fachada de la casa se mantenga. Así en su interior se haga, o sea, lo más moderna, o sea, obviamente buscando que sea pues una construcción pues fuerte, o que se encuentre la forma de restaurar, de mantener las tapias, el techo, lo que decidan, teniendo los criterios, la experiencia, el conocimiento desde los patólogos, desde la arquitectura, desde la ingeniería, está bien. Pero a nivel personal, lo ideal sería que se pueda mantener la fachada, ¿sí? Sea porque se tumbe y se vuelva a levantar, se vuelva a reconstruir, o sea porque se restaure, mantener la fachada de esa casa, como cuando yo era niña y muchos de ustedes eran niños, vieron la fachada de esa casa, como cuando funcionaba la alcaldía, como cuando funcionaba el consejo, que volvamos a tener esa esquina, ese lugar tan bonito, que cuando se llega a Urrao es casi que uno de los primeros puntos que uno visualiza. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hay preguntas sencillas y esta no es una de ellas, y además es muy polémica. Pues uno mira el sentir de la ciudadanía, el ciudadano desprevenido dice demolición, pero la visión del ciudadano comprometido, del que ama la memoria histórica de Urrao, del que ama la historia de Urrao, sus bienes culturales, sus bienes históricos, patrimoniales, el camino es la repotenciación. Porque además eso nos pone en un reto, y yo lo dije cuando la Sociedad de Mejoras Públicas empezó a hablar y a poner de presente el tema de la casa consistorial, una oportunidad histórica interesante para unir los urraeños alrededor de la recuperación de este bien, ¿cierto? Para los facilistas demoler, para los soñadores repotenciar. Ahí está representada nuestra memoria histórica, nuestra memoria cultural, nuestra identidad, nuestra capacidad de ser en el futuro. La construcción de una agenda 2050 para que Urrao efectivamente trascienda y se recuperen no solamente, pues en este caso el patrimonio, sino todos los elementos esenciales de la sociedad urraeña. Nosotros somos una sociedad muy fragmentada, nosotros tenemos hoy una serie de ciudadanos casi que de tránsito aquí por diferentes razones socioeconómicas, pero tenemos que hacer la reflexión, toda la institucionalidad tiene que estar en la defensa de ello. Cuesta, obviamente que sí, pero justamente estamos haciendo un trabajo para ello. Los medios de comunicación, las organizaciones sociales, el Centro de Historia, la Casa de la Cultura, Sociedad de Mejoras Públicas, ASOMUR, ASOComunal, el periodismo, don Antonio, bueno, usted que ha sido desde la revista Urrao, y hay que reconocerle el trabajo, un defensor acérrimo del patrimonio y un defensor específico en este punto de la casa consistorial. Entonces yo pienso que nuestro papel de ciudadanos debe ser protagónico. Yo me apartaría, con todo respeto, apreciados amigos del Centro de Historia, yo diría la fragilidad de la memoria material, no, la fragilidad de la memoria humana. El patrimonio de Urrao es fuerte. Yo me he tomado la molestia de hacer un inventario propio de los bienes que de manera muy informal puede ser, y son muchos. Y los grandes problemas que tienen los municipios. Urrao tiene alrededor de 580 bienes de interés cultural, de los cuales casi 200 están para casi que ya en colapso. No podemos llegar allá. Entonces yo pienso que
la identidad de Urrao, nuestra memoria, nuestra historia, está relativamente en el compromiso institucional que tengamos todos, las organizaciones y los ciudadanos, y papel protagónico en los medios de comunicación y en el sector educativo, en educar para la preservación, pero también para el futuro, porque si la educación no conversa con la realidad social, los municipios no tienen absolutamente ningún futuro. Y celebro este conversatorio y felicito muy especialmente al Centro de Historia que ponga esta reflexión en el centro de la polémica municipal para que nos comprometamos en, no solamente en recuperar la casa consistorial, sino a través de ella recuperar y mantener la vigencia en el tiempo de la identidad de ser urraeños. Agradecemos a Cristina y al señor Álvaro por esta intervención que nos regalan. Yo creo que la conclusión que podemos sacar de este tercer bloque es la permanencia, el fortalecimiento a esta casa consistorial. Aquí me salgo un poquito y dar mi acotación respecto a esto. Pues no estoy más bien joven en cuanto a tener recuerdos de lo que era antes la casa consistorial, pero sí me cuentan de lo que era la alcaldía, el consejo, pero tengo 21 años, no tengo recuerdos de funcionamiento de esta casa, pero nada me gustaría a mí más que ver esta casa en funcionamiento. Yo trabajé mucho tiempo en un sector donde atendía a muchos turistas y visitantes, y la mayor duda y el mayor como de los turistas es: pero esta casa, ¿por qué tan linda? Y esta construcción tan hermosa es la bienvenida al municipio y está en estas condiciones. Entonces quisiera como dar ahí, porque sería hermoso tener esta casa consistorial abierta al público, abierta a los turistas, que sea otra vez este punto de referencia, este punto de partida, y como lo dice el señor Álvaro, que sea la reconstrucción de esta casa consistorial lo que nos lleve al sostenimiento de lo que es nuestro patrimonio cultural. Hasta aquí nuestro conversatorio. Ya vamos a las intervenciones, ¿listo? Agradecemos sinceramente la participación de nuestros invitados y de todos ustedes por acompañarnos en esta reflexión. El diálogo que hoy hemos compartido nos recuerda que el patrimonio no solo se conserva con recursos, sino también con voluntad, sentido de pertenencia y compromiso ciudadano. Esperamos que este espacio inspire nuevas acciones y alianzas para continuar cuidando la memoria arquitectónica e histórica de Urrao, que es, en definitiva, el reflejo vivo de nuestra identidad. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, señor Álvaro. Ahora sí, damos paso a las intervenciones por parte del público. Melissa. Gracias, Carlos. ¿Cómo? Adelante. Bueno, yo me animé a hablar justo por tu complemento al final del conversatorio, que fue tu postura personal y como tu propia experiencia. Entonces, de cierta manera, yo aquí estoy representando a la administración, pero no me puedo quitar tampoco pues lo que yo soy como persona y mi experiencia frente al patrimonio también. Y voy a dar una intervención que toca ambas, pues desde ambas posiciones, tanto desde la administración como desde mi postura como hija del patrimonio, porque la verdad yo soy bisnieta de Eugenio, de papá Eugenio, mi bisabuelo, del cual veo fotos todos los días porque están en mi casa, en la casa en la que vivo, y pues yo amo mi historia, amo a mi bisabuelo, a mi bisabuela, a mis abuelos, bueno, a mis papás obviamente, pero me refiero a esa historia. Entonces yo también, cuando llegué como ciudadana a Urrao, que yo venía de vacaciones pero no vivía acá,
y vivo acá hace 4 años, yo también me preguntaba por la casa consistorial, y fue una de mis motivaciones, para resumir, para no hablar mucho, fue una de mis motivaciones para yo entrar a trabajar en la alcaldía en proyectos, que ahorita ahí es que trabajo. Yo decía, hay que hacer algo ahí. Cuando supe que el alcalde, nuestro alcalde Nilson, quería intervenir, quería participar y pues transformar esa esquina, que como ustedes dicen se ha devaluado muchísimo, yo dije, qué chévere yo participar. Entonces, por supuesto, empezamos, bueno, hay que hacer estudios. Entonces los primeros proyectos que se formularon fue para hacer los estudios. Dentro de esos, el primer estudio es el patológico, que ya se realizó, y como ustedes saben, pues los resultados ya salieron, ya se han socializado. ¿Qué sucede entonces? Que pues sí, los estudios lastimosamente arrojan resultados que nos dejan un poco tristes del estado en el que está actualmente la infraestructura, la estructura de la casa consistorial, porque definitivamente, incluso con la repotenciación, la cual cuesta muchísimo dinero, casi el doble de lo que sería otro tipo de intervención, que ya se las voy a especificar, esa, además de ser muy costosa, no asegura que el bien se pueda usar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque los espacios en el segundo nivel, por ejemplo, serían reducidos a una cantidad de personas que podrían transitarlos. O sea, no, digamos, el hecho de que las personas circulen, de que podamos tener tal vez oficinas o tal vez emprendimientos que tengan ahí sus locales. No hemos pensado, abro paréntesis, no hemos pensado qué vamos a hacer ahí, lo cual sería muy bueno hacerlo, pero cerrando paréntesis, en fin, lo que haya en la parte de arriba, por ejemplo, ya no se podría como usar libremente, tendría que ser muy delimitado. Esta zona sí se puede usar, esta zona debe tener restringido acceso, solo puede ingresar cierta cantidad de personas, o sea, sería un uso limitado. Eso es lo que quiero transmitir. Ahora, la segunda, como dijo Carito, vuelvo al mismo punto, para mí ver esa esquina colonial, obviamente. El segundo punto, la segunda manera de intervención es la reconstrucción, que debe hacerse con lineamientos patrimoniales. O sea, no es simplemente decir, no, vamos a tumbar la casa y hagamos un edificio moderno lleno de vitrales, ventanales, no sé. Primero, o sea, creo que todos los urbaeños pondríamos el grito en el cielo. Segundo, no se debe hacer porque el bien está reconocido como bien de interés cultural patrimonial en el PBOT del 2000, y de cierta manera, aunque le falta protección, como decíamos, y hay que gestionar la protección a todos los bienes patrimoniales del municipio, hay que trabajar en esa protección, como ustedes decían, porque cambia de administración en administración y depende de quién esté liderando. Las decisiones que se toman dependen de esa persona y no siempre es alguien protector del patrimonio, como ya lo dijeron. Entonces, aunque hay que hacer más protección, perdón, olvidé el punto en el que iba, que me recuerda. La reestructuración. Que es lo que proponen desde lo patrimonial para reconstruirla de otra manera, no desde... Bueno, sí, entonces no sé el punto en que iba, a qué iba con lo que le está diciendo, pero en fin, para cerrar mi intervención, que ya está muy larga. Está muy buena. Entonces, dentro de esos lineamientos, por ejemplo, se tiene pensado, porque no se ha pensado cómo se haría, pero se puede empezar a proyectar y a planear cómo se haría. Pero, por ejemplo, sería indispensable recuperar lo que está recuperable, ciertas
o sea, la madera que esté recuperable, recuperarla, y en sí las puertas, las ventanas, las chambranas que estén recuperables, poderlas recuperar y usar en la reconstrucción. Eso es lo que, pues, lo que se haría si se reconstruye. No es, como les digo y vuelvo al punto, no es como olvidarnos de que es patrimonial. Y dentro de eso, como decía don José William, que yo no sabía que era tan cercano, un familiar tan cercano mío. No, Resultó ser el tío ahí a la yo me cabeza. acabé de enterar. Sí, es muy cercano. Yo dije, ay, ¿cómo así? Dentro de eso, recuperar sobre todo la historia de ese bien. Que lleguemos ahí y que aunque por dentro no sea la misma tapia, o sea, no sé qué va a suceder, pero suponiendo que no sea la misma tapia, sí reconstruya toda la historia de lo que ha sido. Y la última cosita para cerrar, lo que pasa es que estamos reaccionando, tristemente estamos reaccionando muy tarde, porque es que ese edificio está desalojado desde el 2016 y desde el 2016 se dijo hay que protegerlo de la humedad, hay que apuntalar los balcones porque se van a ir al piso. Entonces imagínense, 8, casi 9 años después apenas se va a hacer eso con el dinero que entró del Instituto de Cultura y Patrimonio. Ahorita apenas va a entrar y apenas vamos a hacer eso. Entonces también qué esperamos de cómo va a estar ese bien, o sea, cómo va a estar la estructura. Está muy aporreadita. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Melissa porque creo que es una postura muy profesional desde la administración municipal y su punto más personal, como lo dice ella, pero también importante este hecho de como ciudadanos juzgamos y damos nuestro, ay, pero es que porque no lo han hecho, pero gracias a ella también por aclararnos todos estos puntos importantes desde lo que se ha gestionado y lo que sí se puede y no se puede hacer desde la manera segura y profesional. Gracias, Melissa. Adelante. Bueno, buenas tardes. Yo como socio fundador del Centro de Historia me siento muy complacido de que tengamos este producto al servicio de la comunidad de Urrao. ¿Cuál producto? Este evento de sensibilización sobre el estado del patrimonio en Urrao. Y mi primer punto es elogio a mis compañeros José William, Luis Miguel. Me congratula de que cuando yo intenté ampliar la invitación para fortalecer el Centro de Historia, fui a los colegios, invité a los profesores de historia, pues no solamente los dos aquí del área urbana, no fui a Iperá ni a otros, y bueno, tuve una buena pesca. Luis Miguel, excelente su trabajo. Un elogio a Bartolomé, que no se encuentra hoy, pero sí reconocer en él que tuvo la feliz idea de juntar el Centro de Historia y lo secundamos. Después fundar la Sociedad de Mejoras Públicas, lo mejor, refundarla, porque ya la Sociedad de Mejoras Públicas en Urrao tiene una trayectoria y bueno, estamos haciendo una labor. Con respecto a este evento de hoy, que es de sensibilización, considero que hay que repetirlo, pero ya con la institucionalidad municipal. Los municipios, las administraciones municipales tienen frecuentemente talleres o actividades de formación a sus empleados, pero fallan en aquello tan elemental que es la cátedra municipal, y es aterrizar dónde es que estamos, reflexionar sobre eso. Y este sería un buen punto de cátedra municipal. O sea que este evento hay que replicarlo. Y señor presidente, me mataba por elogiarlo a usted. Me congratula que sea el presidente, pero Otoniel dio un paso al costado, que hace vicepresidente, y ya Luis Hernando está de presidente. Muy dinámico, muy activo. Espero que siga así siquiera por 20 años más. Bueno,
Con respecto ya a la Casa Consistorial, yo no soy tan pesimista realmente. Y les voy a invitar a ustedes, los voy a invitar a una observación elemental. Párense en alguna esquina donde vean en diagonal el techo, que es la estructura que marca el estado de una construcción cuando es de 4 aguas y no tiene mayores afectaciones. Lo más sólido que tiene son las tapias. Usted que es beneficiaria por legado de una casa patrimonial emblemática y honrado del sector privado, ese también es de tapia y es de 2 pisos. Las tapias de la Casa Consistorial son tan sólidas como las suyas, no tienen ninguna avería. Con respecto al estudio patológico, yo tengo una interpretación. Es como cuando un internista evalúa a un paciente, se le da una visión y después uno queda como con desconfianza y busca otro y le va a dar otra visión. Yo, sin ser muy atrevido ni desconocer el valor profesional de quienes hicieron ese trabajo, yo considero que ahí en ese equipo no hay mayores de 80 años, que son los que realmente conocen de patrimonio. Son personas formadas teóricamente. No tienen a un albañil, a un tapiero, a alguien que sepa, que sea especialista en techos, alguien que conozca realmente de maderas, que son los que realmente pueden dar un dictamen en forma. Algo más, hablaba Álvaro de sueños. Yo no es que sueñe, lo que me supongo que la mayor parte de la madera está buena, la pared está totalmente buena. Yo recuerdo que nos hacían en el video y mostraban una especie como de fisura, una pared. Confunden el deterioro del pañete, o sea, la recubierta de la pared, que es con un material primitivo, cagajón con arena y cemento. Aquí no se agriete. Y el peligro realmente es cuando es la tapia, no las tapias están buenas. Entonces, ¿se me fue la voz? ¿Estoy bien? Bueno, entonces soy optimista en cuanto a que se puede recuperar algo más con una adecuada reparación. Vean que no reliquiera de restauración, sino reparación, reparar lo que esté malo. La segunda etapa de este trabajo es que le van a hacer un aseo, obvio que es fundamental. Ya el aseo va a mostrar en qué estado, va a mostrar otra perspectiva, otra apariencia. Eso nos va a demostrar más detalles. No es necesario demolerla, que la gente dice que vale más hacer otra nueva que demolerla. No pongan ustedes a pensar cuánto vale la bajada de cada teja, la tumbada de la estructura del techo, la tumbada de las tapias, la botada de toda la tierra que tiene eso. Eso ya es especular. Eso ya uno no puede ponerse a pensar que ese sería lo ideal. Parto de lo que dije, reparación. Y en el peor de los casos, una restauración. Pero tampoco restauración, no, Álvaro lo dijo, repotenciación. Aquí tenemos la experiencia de un edificio repotenciado, que es la Escuela Cacique Toné. Eso fue repotenciado. Lo que pasa es que, vuelvo y les repito, las administraciones municipales, por tantas tareas que tienen, tantas actividades, descuidan cosas elementales, como es lo de la cátedra municipal, la formación, la capacitación en cosas elementales que están alrededor de la misma sede administrativa, que son tan importantes como ir a presentar a capacitar, una capacitación, digámoslo así, más técnica en la parte administrativa. A ellos mi amor le queda otros media hora más. No, yo creo que no es suficiente. Pero sí, presidente, oficiemos a la alcaldía que queremos invitarlos a una sesión como esta de sensibilización sobre
este mismo tema que tenemos acá y estar dispuestos a continuar con la acción pedagógica, didáctica de la conservación de nuestro patrimonio. Le agradezco mucho a Álvaro que me felicitó por lo que he hecho en la revista, pero también tiene su ego, y cuando comencé en este plan hay un titular que lo leo y me emociono: el Potosí del patrimonio urraeño, la casa consistorial. Hablaban de que si era alcaldía o casa consistorial, no, en español es tiene la misma connotación, porque es un edificio de administración pública del orden municipal. Eso es una casa consistorial. Muchas gracias. Me disculpan, yo tengo mejor voz, pero el frío me la afecta. De todas maneras... Peco nos va a hacer también su... ¿Quién sigue? Buenas noches ya, sí, buenas noches. Primero que todo, gracias, agradecerle a todos aquellos que realmente nos están haciendo este trabajo, don Álvaro, Nando, José William, Gonzo, Luchi y todos los que hacen parte de este hermoso proceso, y gracias por la invitación. Hoy vengo en representación, soy el representante de la agencia de viajes que está dentro del Consejo Municipal de Turismo. Y yo quiero seguir algo que dijo don Álvaro. Aquí hay una reconstrucción más difícil que esas propiedades, que es la reconstrucción mental que necesita Urrao sobre patrimonio y sobre lo que es como municipio. Otro tema muy importante que a veces, yo no soy urraeño, llevo 19 años acá, y a veces nos defendemos más el patrimonio los que no somos del municipio que los mismos urraeños. ¿Pero por qué? Porque yo creo que hubo una castración de la historia a los jóvenes. Hoy realmente muchos urraeños lo entendemos por el tema de la violencia, por todo, nunca se criaron acá. Muchos les tocó salir. Y eso nos muestra cada vez que se hace esta reunión, quiénes están y quiénes somos. Creo que el más jovencito, el resto siempre hemos estado los que ya, ¿por qué? Porque realmente somos los que hemos estado continuo y viviendo acá en el municipio. Los jóvenes han perdido quizás ese interés de conservar, y no es solo de conservar el patrimonio, porque el patrimonio de Urrao no solo es el arquitectónico, el cultural, el ambiental, todo, pero hay una castración social, y lo vemos cada día. Inclusive en estos días hicimos una prueba, nos fuimos colegio por colegio cogiendo niños y preguntándole cosas tan sencillas del municipio. No las conocen, exacto, no se saben ni los signos. Entonces, la verdad es del turismo, y José William sabe porque seguimos y siempre preguntamos. Nosotros tenemos desde el turismo una ruta cultural y gastronómica que realmente hace todos esos recorridos que pasan por todos los sitios emblemáticos del municipio. A veces se vuelve complicado porque lo mismo pasa con el turismo. Ojo, todos los elementos turísticos y culturales del municipio son privados. Entonces el municipio o la gobernación o la misma nación no puede invertir recursos públicos en lugares privados. Así es, eso nos pasa con el peseta, que se quiso hacer una escala, mejorar. ¿Por qué? No se puede intervenir con recursos públicos. Entonces yo los invito a que no desfallezcan porque es duro, y la admiración total a todos ustedes porque le están metiendo la ficha. Concejal, le queda un trabajo grande, se necesita políticas públicas para la protección del patrimonio, como lo hicimos y ustedes nos aprobaron con el tema de turismo, que se hizo el plan de desarrollo. Así tiene que ser en patrimonio, se tiene que crear ese plan para que realmente empecemos a hablar y con cosas reales, porque si no vamos a seguir en el aire, como lo dijo acá el compañero. Tenemos que, creo que más asentar, mirar qué políticas vamos a usar para empezar
y qué bonificaciones, porque aquí podemos hablar de las casas, pero como la compañera tiene una casa, ¿de qué en este momento ella se está beneficiando de una casa patrimonial? Si los impuestos los paga igual, le llega igual. Entonces, la gente va a decidir, siempre va a pasar lo mismo. Ah, yo la dejo deteriorar para después tumbarla. Y con la casa consistorial, como dijo la compañera, toca, yo creo que para mí, si un día la pueden recuperar muy bien, pero si toca tumbarla, que la hagan exactamente como es. O sea, la misma, o sea, hacerla con materiales modernos, pero igualita, que no cambie. Que no cambie, porque ese es el sentido de esa casa en esa esquina. Porque un edificio, ya creo que tenemos muchos edificios que no concuerdan con el entorno. Entonces, muchas gracias por invitarme, los felicito y cuentan con nosotros de turismo para lo que necesiten. Melissa, no, te quería hacer una pregunta. En lo que tú pues concluyes, de acuerdo al estudio que se hizo, se dice pues que se debe construir de nuevo la casa. En este caso se tumbarían las tapias. O sea, sí. Sí. Ajá. No. Sí, ya, con eso le digo todo. Venga, Pero es mame, un segundo. Oh, bueno. Un segundo. Aclaración. Sí. Aclaración. Una aclaración es que yo soy ingeniera industrial, o sea, yo me encargo de formular el proyecto, en fin, pero yo no soy la ingeniera civil que pueda decirte exactamente cómo sería la reconstrucción. Pero por lo que dice el estudio, y teniendo en cuenta que no se podría evitar, pues que eso es lo que yo resalto del estudio, que no se podría evitar de la misma manera, pues la reconstrucción sería de todo. ¿Qué se podría hacer con la tapia? No sé si se podría, o sea, como reutilizar, entre comillas, en la nueva construcción. No sé si se podría, pero yo supondría que no, por eso dije que no. Pero pues no soy la profesional que pueda responder esa pregunta. ¿Cuál es su nombre? Erika, no soy la profesional que pueda responder esa pregunta. Muchas gracias. Don Álvaro, ¿y alguien más o finalizamos las intervenciones del público? Con don Álvaro. Sí, buenas tardes. Yo primero me quiero quitar la camiseta de concejal y colocarme como la de Álvaro Fernando Lora. Urraeño. Vea, de pronto los que tenemos, y es mi caso, de pronto algún espacio de estos con alguna visión arquitectónica o colonial del municipio, que por ejemplo es mi caso, que José William la conoce, la casa de habitación familiar en la finca, no es de tapia. Ella cumple otra característica que es 100% en madera, pisos y paredes, todo es en madera. Y ahí voy en la problemática que si no, yo la tengo siendo de madera, que de pronto puede ser más económico para el mantenimiento, me pongo los zapatos de los que tienen esas casas en tapia. El costo tan elevado que tiene para ese mantenimiento de esas casas. Por ejemplo, la mía, con el pesar en el alma, y al lado mío o al frente mío hay una que no lo es, entonces esta persona allí puede construir como quiere, ¿cierto? Pero la mía no la puedo modificar, o la puedo modificar, pero en ese mismo sentido en que está la casa. Pero el entorno es grabado en el predial o en valorización como si todos fuera de la misma identidad o del mismo material. Entonces yo estoy pagando igual mis impuestos al que está pagando el que la puede modificar, el que puede colocar un negocio, el que puede colocar 5 o 6 apartamentos y se está usufructuando. Yo no la puedo usufructuar en esas condiciones. Entonces es complicadísimo ese tema. Yo creo que aquí todos queremos el patrimonio,
Ahora bien, me pongo ya la camiseta de concejal y lo que decían ahora, ¿qué estrategias podemos encontrar para darle esas garantías mínimas, obviamente, a estos propietarios de estas casas? Lo podemos ver, Álvaro, usted que también fue concejal, miremos dentro del pago de impuestos, cómo beneficiar a estas personas que tienen estas edificaciones identificadas como patrimonio arquitectónico. Vamos a hacer un descuento, vamos a cobrar el 50%, bueno, una cantidad de elementos que se pueden mencionar y se pueden socializar con un consejo municipal, con un secretario de Hacienda, con un alcalde y mirar esas posibilidades. Desde lo administrativo lo vería yo en esas condiciones, porque el municipio tampoco puede entrar a cubrir una casa privada, ¿cierto? Entraríamos en detrimento patrimonial del municipio y es un problema grandísimo. Ese es el concepto mío. Yo quiero lo arquitectónico como el que más, pero son los costos los que nos llevan a decir ¿es rentable o no es rentable? Ese es la gran interrogante que nos deja. Y con el tema de la casa consistorial, yo usé mucho esa instalación cuando el consejo estaba ahí estuve yo desde el 2004 hasta el 2011, cuando el consejo municipal sesionaba ahí, un lugar agradable, porque nada más bueno uno pararse en ese balcón y ver todo el parque principal y chismosear, allá va fulanito, allá va pinganito, tomándose el tintico, es lo más agradable que puede haber, ¿cierto? Pero yo sí voy a dar mi punto de vista con respecto a la casa consistorial. Yo creo que ha sido desidia y ha sido abandono de los dirigentes que han pasado por las administraciones municipales. Ahí me puedo incluir yo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no vemos, es como cuando uno le comienza un dolor en el dedo pequeño del pie. No, yo me lo aguanto, pero el dolor va aumentando y uno no le va parando bolas, ¿cierto? Después ya termina uno con muletas y llega el momento en que hay que amputarle el pie. No tuvimos la precaución de ver cuando el mal estaba pequeñito, sino cuando ya hizo metástasis. Yo creo que la casa consistorial a hoy está haciendo metástasis por el abandono y por dejarla al garete a lo que pasara, porque si es triste cuando uno escuchaba no, vamos a dejarla vacía, que cuando se caiga un pedazo ahí sí podremos intervenirla. Es triste cuando uno escuchaba esas posiciones. A hoy, y me baso en el informe patológico donde nos dicen que es más costoso la repotenciación que la demolición y la construcción de una casa nueva. Para mí, como Álvaro Fernando Lora, yo lo veo más aterrizado, más lógico y más, ¿cómo decirlo? Más concreto esa solución. ¿Por qué? Y nos lo decía ahorita la compañera. Son 760 metros cuadrados que tiene esa esquina del parque principal. Esa reconstrucción tendrá que hacerse por partes, no se podrá hacer toda completa. Nos decía la secretaria de planeación que la primera medida que hay que hacer es el levantamiento de la cubierta, con un riesgo. Estoy hablando por el informe patológico. Y ahí estoy en contra de lo que decía nuestro querido periodista, que las tapias, la cubierta del techo está ejerciendo una presión a la tapia, que es la que la tiene sostenida. En el momento en que se eleve la cubierta, las tapias, por su deterioro, que si tienen un deterioro grande, y no quiero sino poner este ejemplo, desde el 2004 hay una gotera que cae constante, y si usted puede ver las fotos, ya hay una grieta casi que en el segundo piso
de una de ellas. Pues en el momento en que se levante la cubierta, las tapias tienden a doblarse por la altura y por el deterioro tan grande que ya tiene. Entonces, para mí, conservando su fachada, su identidad, su arquitectura, hacer una reconstrucción nueva. Para mí, donde la administración municipal podrá tener ahí concentrados todos los servicios administrativos, bancarios, oficinas descentralizadas, y se le va a dar una vida 100% a este espacio. Porque también, si se repotencia, lo decía muy claro y no quiero repetirlo más, no vamos a poder utilizar ese segundo piso al 100%, solamente el 50%. Es más, el informe dice, no se pueden colocar oficinas en ese segundo piso, si se repotencia. Con otra gravedad, esta edificación no tiene sismoresistencia. Entonces se repotencia, pero igual sigue teniendo la misma problemática, de algún momento el mismo riesgo de poder, y sabemos que estamos en una zona geológicamente inestable. Entonces son muchas variables. Qué bueno que se hubiera podido repotenciar en el momento indicado, pero ya hoy es bastante complicado. Esa es mi posición como Álvaro Fernando. Quiero el patrimonio arquitectónico, hay que defenderlo, pero también tenemos que ser aterrizados y trabajar realmente con lo que se tiene. Muchísimas gracias. Álvaro, discúlpeme, José William, aprovechando la presencia de Álvaro ahí, yo como ciudadano y yo sé de su compromiso con URRAO. En este análisis, ¿van a estudiar estos días un estatuto tributario nuevo o ya están en él? Ahorita para diciembre se presenta el proyecto de acuerdo del estatuto tributario. Álvaro, entonces una de las tareas que puede surgir aquí como conclusión, y usted que es el único concejal que está en el momento, es ser vocero de una revisión de tarifas para todo ese patrimonio arquitectónico del municipio. Y José William, sería la oportunidad también de actualizar de pronto esos listados y que se deben tener en cuenta por el Consejo Álvaro. Y uniéndolo a eso, profe, también aprovechar que se está en la construcción del PBOT para unir esos dos temas. Entonces, desde patrimonio histórico, sentarnos y hacer la evaluación de realmente cuáles espacios realmente tienen la característica de patrimonio y que debamos de conservar. Y unido a eso, hacer lo que decía el profesor, hacer como esa ruta de reconocimiento, participación y acción en cada uno de esos proyectos, y que dentro de ese PBOT, ese Plan Básico de Desarrollo Territorial, quede estipulado esas acciones que se deben hacer con estos espacios, unido al tema económico. Perdón, un minuto de réplica. No, yo considero que, y esto en discordia con el concejal, perdón, con algo que ahora se la voy a también el concejal, yo creo que nos conviene conocer la experiencia de la Casa Consistorial de Santa Fe de Antioquia, mucho más grande, de una altura más elevada todavía que la nuestra, de un diseño del techo también más elevado, y saber ellos cómo o qué labor hicieron para repotenciarla, no más. ¿Cómo? No, pero dice Melissa que no le han dejado caer, es que esta tampoco se ha caído. Vean, aquí hay una historia muy linda, y es que nosotros seguimos pensando únicamente en una casa consistorial. O sea, estamos pensando en lo que es la parte material o física de lo que es la casa consistorial. Me disculpan que perdone, que repita, pero si entramos verdaderamente a valorar la historia de la casa consistorial, que es la que no conocemos,
y estamos diciendo, vea, este edificio lo recuperamos, no lo recuperamos, pero no sabemos cuál es la importancia que tiene. Simplemente Alcaldía de Urrao, año 1889. Desde ahí empieza la casa consistorial y empiezan primero siendo una escuela y luego siendo la alcaldía. Fue un edificio que tuvo una primer planta y también se quedó muerto a principios de 1900. Pasan 34 años y únicamente funcionaba como como escuela y como alcaldía. En 1934 la Junta, no sé si fue la Sociedad de Mejoras Públicas o la Junta del municipio, personajes muy importantes, debatieron sobre si tumbaban eso porque estaba que se caía. Imagínense, llevaba 34 años y ya. Y al acuerdo que llegaron era que debían determinarla, o sea, hacer el segundo piso para celebrar el centenario de Urrao. ¿Sí? Se fue así como se terminó. Si nos ponemos a ver la cantidad de tiempo que tiene eso, pues yo digo que nos resiste lo que podamos hacer con él hoy en día, ¿cierto? Hubo un error muy grande por parte de las administraciones de turno en aquel momento. Yo recuerdo, esa alcaldía fue llevada para donde está en este momento el 24 de julio de 1991. Después de que la alcaldía se trasladó, entonces se habilitó un salón para el honorable consejo, como nos comentaba Álvaro ahora. Cuando la alcaldía se queda sola, es porque una honorable concejal, que no me atrevo a decir el nombre, subía las escaleras para entrar allá y se le enredó un zapato en un hueco. Y ahí mismo armó el alboroto más grande: esa alcaldía se va a caer, que casi me mato, que yo no sé qué. Pobrecita, así se chupó su rodillazo. Pero nadie le paró bolas, lo que decía Álvaro. O sea, si en ese momento hubiera habido la forma de hacerle los primeros auxilios, nos estamos ahorrando una cantidad de dinero. Pero simplemente se desocupó. La administración municipal ya contaba con un edificio y había que relajarse. O sea, si no podemos, nosotros ya estamos ubicados, como dice el cuento. Ya el honorable consejo tenía otra sede. Y otra de las cosas que a mí me parece, digamos, muy triste, es que los urraeños, cuando estamos bien económicamente, que nos llega el agua, la comidita, el mercado y todo eso, no nos preocupamos por nada. Pues yo que me llegue todo, que tengo esta aguacatera, que tengo aquella, y todo me está llegando. Venga, hombre, usted nos quiere. No, todo el mundo corre a sacarle el cuerpo porque estamos bien. Cada uno personalmente, desde su casa, su familia, está bien. Y no sé, no, es que yo no necesito la administración, ¿para qué? Si yo necesito 3, 4, 5 millones de pesos, los saco. Si necesito comprar una camioneta del banco y listo. Entonces, eso hace que perdamos identidad cultural. Sí, que ese sentido de pertenencia se vaya. Ah, no, eso que lo arreglen ellos. ¿Y quiénes son ellos? La administración municipal. Y vaya usted a ver con qué cuenta la administración. Ah, no, es que vea, si le metemos a esto, no podemos. O sea, hay que hacer unas concertaciones entre esos bienes culturales privados con la administración municipal. Aquí la única persona que tiene la capacidad que he visto yo es Juan Pablo Montoya, que tiene el Espinal, que tiene la capacidad de invertir allá. Otros, al contrario, están loteando ya los alrededores, como en el caso de las haciendas andinas, que le da una tristeza porque fue cuartel en la guerra de los 1000 días en 1900 y fue donde llegó la primera, ¿cómo se llama? Esta cerca que es de aguja, donde se pegaban los estacones y venían con los huecos, allá fue donde llegó. O sea, y tenía o tiene sus baños de inversión. Hoy en día ya está llena de cielos rasos, la han dividido. Pero, ¿qué decimos nosotros? Llegar a conversar con una persona de esas que de pronto se pone en un punto donde dice, bueno, es que si el municipio no nos da, nosotros tampoco damos. O sea, no ofrecen ninguna alternativa, es muy duro. Y desde ahí yo veo que de la oficina de planeación es un trabajo muy difícil. ¿Quién más lleva la Teresita? Buenas noches. Les voy a robar 10 minuticos.
Pero, a ver, solamente quiero contarles una experiencia. Esto en nada aporta al tema que tenemos hoy, que es el de la casa consistorial. Les cuento, mi casa está ubicada al frente de la Escuela Urbana de Niñas por el Callejón. Es una casa de tapia. Vengo tal vez en defensa de las tapias. Pero ¿por qué? Pero porque de pronto han sido unas tapias que no han sido abandonadas. Pero bueno, en el terremoto del 92 se me cayó la tapia del zaguán, se me cayó un pez, se cayó. Y lógico que con ese terremoto el resto de la casa, las tapias se quedaron abiertas, no se ha vuelto nada. Yo hacía 2 días había enterrado a mi papá y hacía 1 año había enterrado a mi mamá. Entonces imaginen las circunstancias en que yo me quedé, tenía que abandonar la casa porque no podía estar ahí, no podía estar en ninguna parte. Bueno, yo, el finado Oliver y los del municipio, le tengo la boleta para tumbarle la casa ya, porque empezaron a tumbar casas por ahí cerquita. Le traigo la boleta y yo, ay, no, y yo no hacía sino llorar. Vea que es que esto hay que tumbar, y yo, ay, no, yo cómo voy a tumbar la casa, y yo para dónde me voy a ir, yo dónde me voy a meter, no, yo no. Ay, sí, para la variante, bueno. Entonces, llegaban de la universidad muchos arquitectos y muchos ingenieros, iban y le mostraban ahí, no, y me asustaban más. Iban por mí a la escuela, yo trabajaba como directora de la escuela y yo me asustaba más. Y yo decía, ay no, en una oportunidad vinieron como 8 o 10 muchachos, que 10 arquitectos, y con ellos vino un señor por ahí de unos 50, 55 años. Él se presentó y me dijo, yo soy arquitecto, yo trabajo con el IDEA. Bueno, venga, muéstrenos la casa. Yo volví y le mostraba la casa. No, pues eso sí hacían cruces y todo, no, hay que tumbarla. Y no. El señor, no recuerdo el nombre, pero vea, un abrazo le di con el corazón. Ellos se fueron y él se devolvió. Me dijo, profesora, yo le voy a decir una cosa. Y yo, ¿qué será? Y me dijo, vea, una tapia nunca se tumba. Claro que no me refiero a lo de la alcaldía porque está húmeda y está malo, ¿no es cierto? Y me dijo, vea, profesora, una tapia nunca se tumba. Una tapia se cae lo que no sirve. En estos momentos usted hace un muro y pasó un carro fuerte, ¡pum!, ya cayeron los adobes. La tapia no. Volteó a la escuela y me dijo, ¿cuántos temblores y terremotos lleva la escuela? La escuela fue empezada a construir a finales de 1800, estaban empezando la construcción, ¿no es cierto? En 1900 ya empezó la escuela a funcionar. Entonces, y yo, ay sí, entonces me dijo, vea, yo vengo de la reconstrucción de Popayán. Hacía poco había pasado la reconstrucción de Popayán y luego la de Armenia. Y me dijo, yo vengo de la reconstrucción de Popayán y yo le voy a enseñar a los trabajadores y a los de aquí cómo repotenciar una tapia. Ay, yo lo cogí y lo abracé. Y yo, ay, no, venga, me dio mucha alegría. Yo, ay, no tumbo mi casa. Claro que las condiciones fueron totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, la Cristina que defiende sus tapias, ella que también tiene su casa de tapia, ¿no es cierto? Son circunstancias vividas, pero muy diferentes a lo que nos lleva de la alcaldía y lo que lleva de todo. Los invito a que en mi casa está repotenciada, las tapias, todo organizado, muy diferente. Pero, los invito, ¿no es cierto?, a los que tienen sus tapias, consérvelas. Porque en realidad él me decía, una tapia no se tumba, una tapia se cae el pedazo que no sirve. Y en realidad yo por eso no tumbé mi casita, o si no, ¿dónde estaba ahora? Quería simplemente era contarles esa anécdota. No, yo no sé, porque imagínate cuánto hará que eso fue el terremoto fue en el 92. En el 92. Pero desde Armenia fue en el 92. En el 99.
me vino de aquí fue en el 92. En el 92, imagínense, entonces, solamente quería contarle pero Cristina se fue, ella que cuida sus tapias. Para que siga cuidando. Todos los días la lava. Y conservando. Que la siga conservando, que son casos muy diferentes a lo que en este momento estamos hablando, nada tiene que ver. El abandono, exacto, lo que en este momento les voy a confesar. Con dolor en el alma, porque yo adoro mi escuela, la Escuela Urbana de Niños, la adoro porque yo trabajé ahí me jubilé, y en este momento me duele que no sé si porque no arreglaron un pedazo que se cayó atrás en la cocina, la tengan casi que abandonada, y piensan que esa hermosura de escuela, que tiene todos los niveles, todo bueno, van a pasar lo mismo de la casa consistorial. A mí me duele en el alma cada que dicen, no, que es que la van a tumbar, que es que van a construir un megacolegio, y yo, por Dios, no arreglan un hueco en una tapia, en un techo, van a hacer un megacolegio. ¿Ah? ¿Cuándo van a hacer un megacolegio que a tumbarla? Que porque es mejor un megacolegio, semejante belleza de escuela, que esté en perfectas condiciones. Y le duele, y yo decía, yo en este momento ya no, yo en este momento no tengo con quién hablar, ni a quién llorar, ni a quién decirle, pero sí me duele en el alma, porque mire el abandono, el descuido, ¿no es cierto? De la parte de atrás se cayó un pedazo del techo que estaba malo y ha seguido 2 años mojándose. En este momento está peor, porque dejamos las cosas que, bueno, de todas maneras, feliz noche, muchas gracias. Les quería contarle de mis tapias. Teresita, cuando terminemos ahorita el encuentro, nos vamos todos para la casa. Doña Teresita le dijo que nos invitaba a todos cordialmente. Entonces la cena será allá, ¿les parece? Y vamos y conocemos de una vez las tapias. Elisa, la última acotación y ya damos cierre. Chiquitico, que efectivamente yo también vivo en una casa de tapia. Y yo también. Hoy la comida de Teresita, mañana el desayuno de Melissa. O el almuerzo, Melissa, usted verá. También están invitados, están invitados a conocer. Yo con doña Claudia había hablado de invitar a las personas del Centro de Historia a conocer, entonces están bienvenidos, claro, a dar el tour para que le pongamos fecha y hora. Y efectivamente yo también cuido la tapia y no tumbaría la tapia, pues es mi objetivo, ¿cierto? Lo que quería aportar aquí sí es mi petición personal como pues habitante de una casa de tapia, que efectivamente debemos enfocar mucho el esfuerzo en proteger estas tapias que sí están buenas, de personas privadas que no siempre pueden conservarla porque necesitan que su casa pues genere otro tipo de ingresos, construir habitaciones, ampliar otro piso, en fin. Entonces sí hay que brindar beneficios, por ejemplo en servicios públicos. Yo también pienso que se podría pensar en servicios públicos y en impuestos prediales, en fin, y no sé qué otro tipo de beneficios nos podemos inventar para en serio proteger. Y por ejemplo la escuela de niñas que acaba de mencionar doña Teresita, que en este momento sí está buena, qué bueno que hagamos este revuelo que estamos haciendo con la casa consistorial, con la casa de niñas, antes de que sea demasiado tarde, antes de que pase lo mismo. Exactamente. ¿Listo? Muchas gracias. Llegamos al cierre de esta jornada de reflexión. Ya puesto en conversación el Centro de Historia, nos va a hablar el presidente del Centro de Historia de Urrao, el señor Luis Fernando Gómez. La Corporación Centro de Historia de Urrao les agradece no solo por su presencia, sino por la valentía al enfrentar una verdad incómoda sobre nuestro municipio. Hoy hemos mirado detenidamente nuestras edificaciones más antiguas, hemos visto
la nobleza de la tapia pisada y la dignidad de los bienes. Hemos reconocido que estos espacios son más que ladrillo y argamasa, son los contenedores de la memoria de las generaciones que nos precedieron. Y la gran conclusión es que somos hasta ahora herederos del silencio, herederos de un patrimonio que ha sobrevivido por casualidad, no por diseño legal. Y por último, la mayor responsabilidad de esta generación es asegurar que el ahorrado del mañana tenga que ver con su pasado como con su futuro. Salgamos de aquí con la firmeza de que la memoria material es innegociable. Nuestro legado será la prueba de que cuando Urrao conoció el riesgo, como lo estamos evaluando hoy, actuó con convicción. Muchas gracias a todos por su compromiso y a trabajar por nuestra historia. Muchas gracias. En nombre de la Corporación Centro de Historia de Urrao, agradecemos a todos ustedes por haber hecho parte de este evento importante. El patrimonio no es solo una herencia del pasado, es también una responsabilidad del presente y un compromiso con el futuro. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir participando en los espacios de reflexión y trabajo conjunto que promueve la corporación. También agradecemos a John Calle, Café Matoja, con su crema de whisky de café que nos trajo deliciosa, al café de Cristina y de la de Copia Urrao. Muchísimas gracias, y a ustedes por haberse quedado hasta el final en este importante evento del Centro de Historia. Muchísimas gracias.